Bueno, y regresamos a esta semana con Raquel. Ahora tenemos con nosotros un invitado y yo voy a estar haciendo la traducción. Pero esto tiene que ver con un caso muy importante, lo mencionamos hace varios meses cuando ocurrió el dictamen al nivel estatal. Pero esta semana pasada se hizo la determinación que el estado de la Florida va a apelar esa decisión. Y bueno, vamos a hablar sobre el impacto que va a tener no solamente aquí en el estado de la Florida, pero a nivel nacional. Si lo que se acuerdan de esa entrevista, este es el caso que tiene que ver con el autismo, en particular la terapia que reciben los niños autistas. Como ustedes se acuerdan, hablamos de que el estado determinó hace muchos años que si las personas tienen seguro privado, la terapia que tiene que ver con el comportamiento, ese seguro lo tuviera que aprobar y los padres pagar la diferencia. Ese es el caso para la gran mayoría de las personas. Sí tienen el dinero para no solamente pagar el seguro para sus hijos, pero lo que cuesta esta terapia que es tan importante para los niños autistas. Pero al nivel del estado, se hizo la determinación que las personas que estaban recibiendo Medicaid o Medicare, los niños que no tienen seguro privado, no estuvieran recibiendo este tipo de ayuda, ya que el Estado determinó que era experimental. Entonces, claro, un conflicto muy grande al nivel estatal, porque para las personas que tienen seguro privado, esto es algo importante y necesario, y para los niños autistas que no tienen seguro médico, esto es algo no necesario y experimental. Y con eso le quiero dar la bienvenida al abogado que está al mando de este caso, Neil Kolsky. Bienvenido, Neil, ¿cómo estás? Hey, good morning. Bueno, let's start talking a little bit about the case, just generally. We did a show on it, and I was explaining a little bit about the dynamic of that. But from a historical perspective, you could just tell us how we got to this point. Okay. It's been about 2 years ago, some autistic children approached some of our pro bono service organizations here in Miami, which help people on Medicaid and help some of the lower income individuals here. That's Florida Legal Services and Legal Services of Greater Miami, about the fact that our agency for healthcare in Florida was not providing applied behavior analysis treatment to autistic children on Medicaid. Okay. Bueno, él dice que esto empezó hace como 2 años cuando varios niños autistas y sus familias contactaron lo que es el departamento legal que del estado de la Florida, que ayuda a las personas que no tienen la habilidad de pagar un abogado, diciendo que el estado no le estaba dando la terapia de comportamiento necesaria para estos niños. So what Florida Legal Services of Greater Miami did was they filed a legal action against the state of Florida for its decision not to provide applied behavior analysis, which, is, we all know in the autistic community, is the proven effective therapeutic treatment for children with autism. Entonces, lo que hizo lo que es Legal Services de Greater Miami, Legal Services de la Florida, es poner un litigio en la corte sobre la negligencia del estado de la Florida de no darle la terapia para el comportamiento a los niños autistas, y como él estaba diciendo, algo que dentro de la comunidad de las personas que tienen niños autistas sabemos que no solamente es necesario la terapia de comportamiento, pero esencial, porque es la base para que estos niños puedan participar en la comunidad y aprender. Entonces, el negárselo, claro, es algo absurdo para nosotros que sabemos un poco sobre el autismo. Right. What was interesting about this case is, although we were dealing with 3 children, it's not that the state of Florida was just denying this treatment for these 3 children. The state of Florida was taking the position that applied behavior analysis was an unproven treatment, and they refused one-size-fits-all rule, refused to apply it to any child with autism. They weren't going to provide it for anybody. And they Right. Y lo que él dice que es interesante de este caso es que no solamente es que el Estado le estaba negando la terapia a estos 3 niños que fueron parte del litigio, pero que el Estado había tomado la posición que ningún niño autista iba a recibir este tipo de tratamiento porque no era necesario y era experimental. So the case progressed as all cases progress. I was brought in as outside pro bono trial counsel. I've worked with Florida Legal Services before on helping them try some of their cases. And as the case geared up for trial, we got national experts to come and explain to the court that ABA was the proven effective treatment for autism.
And one of the interesting things, I don't know if you want to stop me there. Yeah. Entonces, él dice que él se hizo parte de este conjunto de abogados para lo que es el caso en la corte y que trajeron personas a nivel nacional e internacional, expertos para hablar sobre no solamente lo importante que era la terapia que se llama ABA, para los niños autistas, pero lo esencial que es y en realidad es la única terapia que se puede decir que ayuda a todos los niños autistas, ¿no? Sean donde estén del punto de vista de lo que es la sombrilla del autismo, ¿no? One of the interesting things was where we were able to provide experts from around the country testifying in court that this was the proven effective treatment. The state was unable to find one witness throughout the entire country who could come into the courthouse and say that it wasn't. Wow. Entonces, él dice que durante este caso, cuando se llevó a la corte delante del juez, ellos trajeron varios expertos a nivel internacional y nacional para hablar sobre lo importante que es esta terapia para los niños autistas, pero el estado de la Florida no pudo encontrar ni un testigo que dijera que esto no era esencial para los niños autistas. What the state did instead was find an expert all the way out in Portland, Oregon, who had read a bunch of studies and said, although all the studies claim that ABA is effective, I don't like the studies. They're all flawed. And that was their approach, was even though every study on the issue said that ABA was effective, they decided to poke holes in the studies and just say, we don't like the studies. Right. Entonces, la única persona que testificó para el estado de la Florida en este caso fue un experto que encontraron de Portland, Oregon, que en vez de hablar sobre el tema de la terapia en sí, lo que hizo fue mirar varios estudios que decían que la terapia era necesaria y esencial para los niños autistas y que funciona para ayudar a los mismos y a sus familias. Y entonces ese experto dijo que, bueno, él no estaba de acuerdo con la manera en que se habían hecho esos estudios, no lo que habían determinado los mismos. One of the things I was able to say to the judge earlier in my career, I was actually a defense lawyer. I defended national trial counsel for the tobacco industry. And now I represent individuals instead of larger corporations mostly. But what I said to the judge was the state's position that they just don't like the studies, but they can't find a study that supports them, is really analogous to what the tobacco industry was saying in the 1980s to deny that smoking causes lung cancer. Right. There weren't any studies saying that smoking doesn't cause lung cancer. It was just poking holes at each of the individual studies. Right. It's the same thing the state was doing here with autism and ABA. Right. Entonces él explica que al inicio de su carrera él trabajaba para las compañías grandes de tabaco y que este caso era muy interesante porque la posición que tomó el estado de la Florida es muy similar a la que tomó las compañías grandes de tabaco hace muchos años, cuando ellos decían que el fumar no causaba cáncer, pero no tenían un estudio que decía eso, pero lo que decían es que no estaban de acuerdo con la manera que se habían hecho los estudios que sí llegaban a esa conclusión. So once we got to the trial, the judge saw very quickly that the evidence was that applied behavior analysis was a proven effective treatment for autism. Claro. Entonces dice que ya cuando se llegó al final, el juez veía claramente que esta terapia era esencial para los niños autistas. And I mean, we could walk through the trial. I don't know what I've been doing most of the talking. So if you have follow-up questions that you're right. No, I mean, I just wanted some historical perspective on it. So once we got to that, let's talk about what the judge determined about the process of providing parents with this service, because I think that's what's at issue in the appeal. Right. As I had mentioned at the beginning, we had 3 plaintiffs. There are 2 ways to proceed legally with a case like this. There is individual actions and class actions. Right. Yo le pregunté de un punto de vista de dónde estamos ahora, cómo explicamos qué fue lo que ocurrió. Él dice que, bueno, lo importante para entender cómo esto aplica y lo que está pasando con la apelación es entender que hay 2 maneras de tomar este caso, individualmente o para la clase. En este caso se tomó individualmente las 3 personas. Because we were seeking what's called declaratory relief, meaning we are seeking that the rule where the state says they're not going to give ABA because it's ineffective. We were seeking a ruling that was invalid.
we didn't need a class action. It was the same thing as in the civil rights era. Once you declare a discriminatory rule to be invalid, not every person has to sue. One person can sue. If the rule's invalid, it cannot be applied to anybody. Okay. Entonces, él dice que lo interesante de este caso y la razón que no le hacía falta un caso de una clase es porque lo que estaba diciendo el litigio es que la regla que tenía el estado de la Florida diciendo que no le iban a dar a ningún niño autista este tipo de terapia no era válida. Entonces, que la Corte encontraría que esa ley no era válida, era suficiente para que todos los niños autistas que pudieran aplicar por el sistema del estado recibieran entonces esa terapia. So, once she declared the rule invalid, which is what we were seeking, it's invalid for everybody. So everybody should be entitled to at least apply to the state agency for health care if their doctor has prescribed them applied behavior analysis as a therapy. And then the state gets to make a medical necessity determination for that individual. Prior to that, the rule was we're not going to make a medical necessity determination because we have found applied behavior analysis to be ineffective, invalid. We're not going to give it to anybody. Right. Entonces lo que ha cambiado ahora es que ya que la jueza encontró que la regla del Estado está incorrecta, la ley que decía que no le iban a dar terapia a los niños autistas estaba incorrecta, ahora todos los niños autistas que pueden aplicar por este sistema, si el médico dice que deben recibir esta terapia, entonces el Estado tiene que hacer la determinación si ese niño debe o no recibirla. Un proceso que antes no existía porque simplemente se le negaban a todos los niños este tipo de terapia. And so at the end of the trial, we're in front of U.S. District Court Judge Joan Leonard, myself, Miriam Harmatz, Monica Vigue-Baton, and Betsy Havens tried the case. And I will say that in my 20 years of trying cases, I've tried not to shed a tear in a courtroom, but when she started to issue her ruling, I think all of us started to break down. We had the families in the back who knew now their kids were going to get treatment. The judge opened up her opinion with the following quote. She said, she's been on the bench for 16 years, and this was the most important, if not one of the most important cases in her entire time on the bench. Wow. Yeah. Wow. Bueno, él dice que él ha ido a la corte muchas veces y que este caso de verdad que fue uno muy emocional, que cuando la jueza empezó a hacer su dictamen, empezó diciendo que ella ha estado sirviendo como una jueza por más de 16 años y este es el caso más importante en su carrera como jueza. Y bueno, con eso vamos a tomar una breve pausa y regresamos para hablar más sobre lo que el estado de la Florida ha decidido apelar y el impacto que esto puede tener para las familias de los niños autistas. Quédense en sintonía.